Señor presidente, permítanme sus señorías que en esta mi primera intervención parlamentaria en la legislatura recién inaugurada, mi referencia al titular de la presidencia del Congreso de los Diputados sea algo más que una ritual cortesía parlamentaria y más incluso que la formal expresión de acatamiento a quien dirige los debates y a quien ostenta y ejerce la máxima autoridad en esta Cámara. En mi referencia inicial al señor presidente, un singular acento personal que no puede ni debe evitar quien, ocupando hoy un escaño en el hemiciclo, ha sido el inmediato antecesor del señor Peces Barba en la presidencia del Congreso de los Diputados. Y quiero expresarle mi saludo, mi felicitación, quiero agradecerle sus atenciones deferentes de que me ha hecho objeto, señaladamente en su cortés y amable referencia a mí en las palabras que pronunció al tomar posesión de su cargo. Quiero destacar su prestigio y el respeto que su persona merece, como han acreditado los resultados de su elección, y como conocedor de la alta responsabilidad que esa presidencia comporta, de la obligación de imparcialidad que impone y no es siempre bien entendida, y de los muchos sacrificios que con frecuencia exige, quiero expresarle mis mejores deseos de acierto en el ejercicio de su función, por consideración y afecto personales, desde luego, pero también y sobre todo en beneficio de la institución parlamentaria y de la mayor eficacia en las tareas que el pueblo nos ha encomendado con sus votos. Señor presidente, señorías, yo formo parte y hablo en representación de una opción política cuya expresión es hoy el exiguo, el pequeño grupo parlamentario centrista. Opción a la que no han sido evidentemente favorables los resultados de las elecciones del pasado 28 de octubre. Pero con la plena conciencia de esos resultados y con la singular legitimidad de quien asume con entereza su propia adversidad, quiero ser quien proclame aquí y ahora el alto grado de civismo y hasta de buen sentido político puestos de manifiesto por el pueblo español a lo largo de todo el período electoral y durante las semanas transcurridas desde su culminación. El elevado nivel de participación en las elecciones, la normalidad de todo el proceso, la naturalidad con que se está produciendo algo tan propio y esencial a la democracia como es la alternancia en la titularidad del gobierno, son signos evidentes, a mi juicio, del sentido de responsabilidad del pueblo, de las instituciones y también de todos los políticos. Son muestras alentadoras del real asentamiento de la democracia en España y son síntomas esperanzadores de una tendencia generalizada hacia la moderación y la tolerancia como fundamentos de la convivencia. Frente a los gestos airados de unos pocos, los actos criminales de muchos menos y los intentos anticonstitucionales de algunos inadaptados, la respuesta madura y abrumadora de la sociedad española es una seguridad de futuro que me parece oportuno poner de relieve en este momento. El partido que represento, yo mismo como persona, y haciéndome incluso portavoz de cuantos concebimos un proyecto político de centro y trabajamos desde él por la instauración de la democracia en España, nos sentimos reconfortados y hasta orgullosos al verificar que nuestro esfuerzo y empeño en los últimos años no han sido estériles y que el sistema político democrático es hoy una realidad plenamente respetuosa con los derechos e intereses legítimos de todos los españoles.
Voy a expresar en público, en la solemnidad de esta sesión parlamentaria, señor González, algo que en privado le he dicho y que a mi juicio define con claridad el rigor de unas convicciones democráticas que profeso y la plena consecuencia con unas actitudes de partido que mantengo. Mi partido ha trabajado por la implantación de un sistema político en el que fuera posible que cualquier partido, por ejemplo el Partido Socialista Obrero Español, asumiera por decisión popular la función de gobernar España. Y en ese trabajo ha quedado expresada nuestra sólida fe en la democracia. Pero hemos trabajado igualmente, y lo sabe, y no hay motivo ninguno para que nadie pueda dudarlo, hemos trabajado también con ahínco y con empeño porque esa posibilidad no se convirtiera en realidad. Y en eso hemos servido con fidelidad las ideas propias de nuestro partido en tantas y en tantas cosas notoriamente discrepantes de las que son propias del Partido Socialista Obrero Español. Y en la legislatura que estamos iniciando vamos naturalmente a respetar primero y a controlar después el ejercicio de la función de gobierno que a su partido, señor González, corresponde. Y afirmaremos día a día nuestras posiciones en coincidencia o en discrepancia con las que puedan ser acciones e iniciativas de su gobierno. Y al hacerlo así, serviremos simultáneamente nuestras convicciones democráticas básicas y las ideas propias de nuestro partido. Y con idéntica voluntad de servir simultáneamente aquellas convicciones y estas ideas, pondremos los intereses superiores de España por encima de cualesquiera otros intereses y anuncio que haremos, naturalmente, todo lo que esté en nuestras manos para que en las próximas elecciones no se repita su triunfo, ni mucho menos pueda llegar a consolidarse una cierta posición hegemónica del Partido Socialista a la que podrían apuntar los resultados electorales del pasado 28 de octubre. Dicho todo lo cual, permítanme, señorías, que felicite al Partido Socialista Obrero Español por su triunfo en unas elecciones libres, correctas y pacíficas. No participar de las ideas de los oponentes políticos, de todas o de algunas, no puede impedirme felicitarles por un éxito conseguido en buena lid. Y permítame, señor González, que le anticipe ya mi felicitación por su próxima y segura investidura como presidente del Gobierno de España. Discrepar de planteamientos programáticos que su señoría ha expuesto no inhibe la sinceridad de mi felicitación, ni coarta mis buenos deseos de que su gestión resulte fecunda para el bien de España. De la misma manera que ni esa felicitación ni esos buenos deseos cohíben mi propósito y la voluntad de mi grupo de ejercer un eficaz control parlamentario de su acción de gobierno y de emplazarle a que responda de ella ante esta Cámara y en su momento ante el electorado en los términos que son naturales y propios de una democracia parlamentaria. Escuché con atención su discurso en la tarde de ayer y lo he leído después con mayor atención. Y he de confesar que no me resulta fácil someterlo a un análisis crítico sistemático. Quizá porque no constituye tanto un programa de gobierno articulado, cuanto una enunciación de propósitos, una expresión de voluntad y una apelación al esfuerzo y responsabilidad de todos en términos que no es difícil compartir para nadie. Quizá porque resultara perceptible el esfuerzo del señor González por modular sus posiciones de partido, por limar aristas, por eludir precisiones sobre proyectos que pudieran resultar conflictivos. Y todo ello en términos que si revelan un modo de instalarse
en sus nuevas responsabilidades de gobernante resultan, para mí por lo menos, plenamente respetables. Quizá porque tras negar en sus primeras palabras que el acto fuera un simple trámite, tendiera después a convertirlo en tal, significando en sus palabras finales que incluso pudiera pensarse que su discurso resultaba innecesario, dada la publicidad de su programa electoral, si no fuera por el debido respeto a la Cámara, que le exigía una recapitulación de lo más esencial, al menos de su proyecto. Pero tengo que decir que sus generosas, numerosas intervenciones a lo largo de la tarde de hoy, sus precisiones y concreciones, han introducido una serie de factores que complementan, al menos desde mi punto de vista, la valoración de lo que fue el discurso pronunciado en la tarde de ayer. Y voy por lo mismo a referirme a algunos de los aspectos sin incidir especialmente en aquellos que a lo largo del debate han merecido ya la atención de la Cámara y la reiterada manifestación de su criterio por parte del candidato a la presidencia del Gobierno, señor González. Pero sí quería decirle que en un momento que ayer calificó de histórico, porque según el señor González comenzaba el cambio, y yo no voy ahora a polemizar sobre cuándo y cómo comenzó el cambio, resulta que en sus palabras no hay apenas novedad cuando el propio señor González reconoce que objetivos definidos e instrumentos propuestos pudieran igualmente haber sido formulados desde otras posiciones políticas. Yo no quiero ni puedo disminuir un ápice la valoración del amplio respaldo popular electoral obtenido por el Partido Socialista, pero es el señor González, en sus propias palabras, quien transpone lo que se presentó como una oferta política de cambio, convirtiéndolo en un resultado de recambio de personas y de equipo gobernante. Perfectamente legítimo, por lo demás, y que no es desde luego en absoluto indiferente. Es algo que se ha producido casi de modo sistemático en las consultas electorales de los países democráticos en los últimos años. Es propio de las situaciones de crisis, por estrecho que resulte el margen real de cambio y de maniobra en las posibilidades de afrontar la propia crisis. Y puede, desde luego, fundar o expresar legítimamente una ilusión popular renovada. Hace bien, sin embargo, el señor González en templar sus palabras y medir sus compromisos, aunque solo sea como tributo al realismo que ahora ya le resulta obligado, y para conjurar el riesgo de que una nueva esperanza pueda generar, como me temo que pueda generar, como no deseo que genere, un gran desencanto ulterior. Voy a hacer algunas consideraciones concretas, siempre con la claridad, la comprensión y el espíritu de cooperación ofrecido sin reserva por el señor candidato y a los que corresponde mi grupo y correspondo yo mismo en idénticos términos, porque es verdad, y lo subrayo, que todos debemos pensar en el presente y en el futuro de España, aunque sea de distinta manera. Coincido plenamente, y coincide mi grupo, en que ha de ser objetivo prioritario la lucha contra el paro y en que al servicio de ese objetivo hemos de movilizar todos los esfuerzos necesarios. Y coincido en que el problema tiene una dimensión humana y por tanto moral que impide ser valorado desde la perspectiva exclusiva y en exceso fría de los datos económicos. Voy a hacer un leve inciso que implica una observación. El Partido Socialista Obrero Español declara y reconoce el papel decisivo del sector empresarial privado y yo estoy naturalmente de acuerdo con esa afirmación. Pero no sería fiel a la sinceridad prometida si no expusiera mis dudas e inquietudes ante ciertos intervencionismos, cierta tendencia a la centralización de las decisiones y algunas referencias
no suficientemente inteligibles para mí que figuran en el programa electoral sobre la democratización de las estructuras de poder en las empresas y sobre diversas apelaciones a un proceso de democratización. Pero hecho ese breve, aunque no irrelevante, inciso, me importa más hacer algunas consideraciones sobre el planteamiento económico al hilo de algo que ha sido expuesto aquí con anterioridad. Yo no hubiera entrado en detalles sobre cifras, pero ha habido alguna afirmación que sí me resulta preocupante en cuanto a las perspectivas del plan propuesto para 1983, que es el único que ha sido cuantificado en el planteamiento del señor González como candidato a la presidencia del Gobierno. Es cierto que el 13% en las disponibilidades líquidas que incluye como previsión coincide exactamente con el que figura en el informe del Banco de España recientemente publicado. Las disponibilidades líquidas del sistema, el 13%. En lo que no coincide es en las previsiones respecto del crecimiento del Producto Interior Bruto, 2% el Banco de España, 2,5% en la propuesta del señor González. Y no coinciden las previsiones de la tasa de inflación, 12% el señor González, 11% el Banco de España. Y yo sí tengo el temor de que ello implique unos desajustes en la programación que, si sería excesivo quizá calificar, como antes se ha hecho en los términos estrictos de un plan de estabilización, sí pueden incorporar el recelo de que estemos ante una realidad de estabilización de signo monetarista que pudiera agravar la situación de las empresas en una situación ya por sí suficiente e importantemente delicada. Y es que, señorías, las cuentas salen difícilmente, o por mejor decir, no salen las cuentas. Ni con el incremento del 2,5% del Producto Interior Bruto pueden crearse los puestos de trabajo proyectados, aun cuando ya nos ha explicado el señor González que habrá un gradualismo en cuanto a la política de creación de puestos de trabajo. Ni hay fórmula que pueda proponer al mismo tiempo la reducción del gasto público y el incremento sustancial de las prestaciones sociales, con contención e incluso reducción del déficit público. Ni es posible conservar el poder adquisitivo de las pensiones y prometer la tendencia a mantener el poder adquisitivo de los salarios al mismo tiempo que se reduce la inflación. Ni es posible una política seria de incompatibilidades sin abordar el tema de las retribuciones funcionariales con aumento de gastos, que tendrá además que ser compatible con un incremento en las inversiones, lógicamente implícito en el programa del Partido Socialista, y conteniendo a la vez el déficit público. Pregunte, señor González, al ama de casa camino del mercado que ayer se imaginaba presente en este hemiciclo y que quizá tenga dificultades para llegar a final de mes, si aumentando sus gastos puede terminar el mes con menos apuros. Es claro que usted podrá responderme que tiene previstos incrementos en los ingresos y habrá que precisar las vías por las que esos incrementos de ingresos se producen. Y tendrá que decir claramente si piensa en un aumento de la presión fiscal, o sea, si habrá que pagar más impuestos. Y si me refiero a decir claramente, es porque ignoro si en su discurso está dicho implícitamente en una frase que afirma que el déficit se debe financiar, cito literalmente, de modo más riguroso y correcto a través de ingresos públicos claramente planeados. Pero es que además se promete la supresión de las tasas judiciales, la gratuidad de la Administración de Justicia, el incremento de dotaciones a la Administración de Justicia
así como el incremento de dotaciones a la investigación. Hay iniciales inconcreciones que no lo serían ya tanto esta tarde, porque muchos de los aspectos han sido desarrollados en sucesivas intervenciones del señor González. Hay una referencia a la política energética sin referencia a las centrales nucleares y afirmando la necesidad de una política realista en los precios energéticos, lo que ignoro si implica la desaparición de las subvenciones, por ejemplo, para el gasoil de uso pesquero o de uso agrícola, porque si siguen las subvenciones, esa es la política realista que hasta ahora se ha venido siguiendo. Y conste que algunas de las cosas a que me acabo de referir fueron en su día objetivos defendidos por mí como ministro de Justicia, notoriamente con escaso éxito, y estoy por tanto absolutamente de acuerdo con ellos. Lo que ocurre es que un programa o incluye definición de prioridades, incluye acciones conducentes a alcanzar los objetivos, o no es un programa de gobierno, porque gobernar es elegir y fijar prioridades. Lo otro es un catálogo de problemas y es un catálogo de aspiraciones y de deseos. Por cierto que al hilo de estas consideraciones no querría dejar de señalar la prácticamente nula atención dedicada en el discurso al sector agrario. Yo comprendo el esfuerzo de síntesis que supone un discurso de investidura y no voy desde luego a recurrir al fácil recurso de enunciar lo que pudieran ser omisiones en el discurso, porque ello estaría fuera de lugar en la propia concepción del discurso de investidura. Pero permítame que exprese mi idea de que en cualquier programa de gobierno el sector agrario sí requiere una atención especial, y yo diría que por tres razones fundamentales. Primero, porque es un sector dinámico de la economía nacional que ocupa un porcentaje importante de la población y sirve de soporte fundamental al medio rural. Segundo, porque tiene una especial importancia en estos momentos en relación con el comercio exterior, con especial influencia en las relaciones con la económica europea. Y tercero, porque presenta graves problemas de estructura que tienen que ser corregidos probablemente con importantes aportaciones del sector público. En cuanto a la reforma de la Administración, hay una aparente concreción por la enunciación de medidas legislativas cuya denominación no permite, sin embargo, conocer su orientación, pero estoy de acuerdo y lo afirmo con la necesidad de proceder a esa reforma de la Administración, si bien echo en falta por lo menos el énfasis necesario en algo que debe ser, a mi juicio, compromiso de todos: la rigurosa profesionalización de la función pública, capaz de asegurar el normal funcionamiento del Estado al margen de los avatares políticos y de los resultados de las elecciones. Y no quiero omitir en este momento la formal aceptación por mi parte de las ofertas de colaboración hechas por el señor candidato, y en particular del que llama acuerdo institucional sobre un conjunto de leyes que vertebren el desarrollo legislativo del artículo 149 de la Constitución, por más que no entienda muy bien la referencia a esa especie de leyes que, dice literalmente, sirven para enmarcar el juego de los partidos en lugar de ser el fruto de los mismos. Yo he creído entender el sentido en que lo había dicho en una explicación formulada esta tarde, pero no en los términos en los que lo formuló en la tarde de ayer, porque estas y cualesquiera otras leyes son a la vez fruto del juego de los partidos y naturalmente se convierten en marco obligado para la actuación subsiguiente de todos los partidos políticos. Quiero expresar mi conformidad con el propósito de fortalecer la autonomía de las corporaciones locales, mis coincidencias básicas con las consideraciones generalizadoras hechas en materia de educación y cultura,
aunque me parece imprescindible por su relevancia hacer algunas observaciones. Por ejemplo, en una referencia global a la educación y a la cultura, el señor González cita el texto constitucional y menciona expresamente la libertad de expresión, no menciona la libertad de enseñanza. Espero que el señor González desvanezca cualquier recelo. No se hace referencia alguna a la familia ni a su protección, lo cual me parece cuando menos preocupante. Y pienso que cuando el señor González se refiere al hablar de problemas educativos, al contenido y orientación de los programas, está pensando exclusivamente en términos pedagógicos, porque sería muy grave que el gobierno que pretende formar nos estuviera diciendo que aspira a influir en el contenido y en la orientación de aquello que va a enseñarse a los estudiantes. En todo caso, creo que el señor candidato nos desvanecerá cualquier ambigüedad si es que efectivamente existe en sus palabras. Y las hay también en referencias concretas al tema cultural, donde yo echo de menos o advierto una omisión importante si la política cultural no se impone ni se dirige, que es la ausencia de una mención al pluralismo de la vida cultural, garantía de la libertad de creación, garantía de la cultura que nace de la sociedad y que no sufre intromisiones de la administración. Y aunque habló de la diversidad de las culturas, ahí por el contrario me hubiera gustado oír una apelación correlativa a la cultura española como algo distinto y superior a la pura suma o compendio de las culturas específicas y singulares de cada una de las comunidades autónomas. En materia de política exterior, yo creo que los temas han sido ya suficiente y ampliamente debatidos. Es evidente que los principios mantenidos por el candidato, podría decir que por su obviedad y por su carácter abstracto en su formulación inicial, no son en sí mismos criticables, sino por el contrario, en su misma expresión general, son, a mi juicio, asumibles. Nada se puede objetar respecto al interés nacional como criterio definidor de la política exterior y a la conveniencia de buscar un consenso, en todo caso de amplias mayorías, en la definición de los objetivos. No quiero participar en un nuevo debate sobre el tema del Tratado del Atlántico Norte y me basta con afirmar que aprecio todos los matices con los que el señor candidato se ha manifestado en sus intervenciones. Sí me preocupa una expresión en relación con el tema de Gibraltar, aun cuando he creído percibir que es casi ya de uso común, que es la expresión relativa a la penalización de las poblaciones. A mí me parece que en una realidad colonial, quien penaliza en definitiva es quien sostiene la situación colonial y que en todo caso, en trance de adoptar cualquier tipo de medida, hay que tener especial cuidado con las prestaciones o contraprestaciones recibidas. No vaya a ser que lleguemos a una situación en la que cualquier danés o cualquier europeo tenga en Gibraltar una posición mejor que la de un español, lo cual sería penalizar humillantemente a todos los españoles. Y voy a terminar con unas consideraciones finales en las que aspiro a exponer sintéticamente nuestra posición. No ya o no solo en relación directa
con el programa expuesto por el señor González como candidato a la presidencia del Gobierno, sino también y sobre todo en relación con lo que a mi juicio constituye el verdadero fondo político de la legislatura que iniciamos, convertida en fase realmente nueva, yo diría que hasta cualitativamente distinta, y verdadera piedra de toque de la sinceridad con que profesamos todos los principios democráticos y de la profundidad a que han llegado en nuestras convicciones y en nuestros modos las raíces mismas del sistema parlamentario. La democracia presupone el respeto a la voluntad popular, al pueblo y solo al pueblo. Corresponde elegir la opción política desde la que ha de regirse la gobernación del país. Pero todas las opciones, sea mayor o menor el grado de respaldo popular, tienen derecho a existir, a manifestarse y a contribuir a la formación de las decisiones que afectan a la vida pública. Y en esos términos se ha expresado, creo, el señor González reiteradamente esta misma tarde. Y si el pueblo somete periódicamente a revisión su propia voluntad y decisión en el acto supremo de la democracia, que son unas elecciones generales, para que esa revisión sea posible, para que la alternancia resulte como eventualidad garantizada, es necesario el más riguroso respeto a las opiniones de todos. Que la mayoría, cualquiera que sea su dimensión, considere y valore las posiciones contrarias. Un partido mayoritario no se convierte en el titular del poder del Estado, sino en el titular de la función de gobierno en el Estado. Y cada decisión de poder no es sólo el resultado de las voliciones de quienes lo ejercen y quienes lo apoyan, sino la composición de las voluntades de todos, incluso también de quienes se oponen a ese poder. Y quiero decir que esta es una idea expuesta y reiterada por mí cuando pertenecía al núcleo de los ejercientes del poder. Y es que si perjudica a la esencia de la democracia la utilización de la mayoría como recurso mecánico de funcionamiento ciego, no hay nada que perjudique más a ese sistema que el sometimiento fatalista y contra natura de las propias minorías, con abdicación incluso de sus posiciones diferenciadas y diferenciadoras, so pretexto del carácter meramente testimonial de su actitud ante la inevitable fuerza decisoria de la mayoría. Mi grupo, señorías, va a votar en contra de la investidura del señor González como presidente del Gobierno. Yo sé bien que una actitud de abstención y hasta un voto positivo podrían ser legítimamente justificados como acto formal y expreso de acatamiento a una decisión mayoritaria del pueblo español, distanciándose incluso de los contenidos programáticos del partido proponente. Pero entiendo que quienes hemos presentado ante el pueblo español una opción distinta y en oposición a la socialista, servimos con plena consecuencia a lo que ha sido la manifestación real y plural del pueblo español, y desde luego servimos la posición de nuestros electores votando en contra del programa del Partido Socialista Obrero Español. Lo contrario, repito, sería, a mi juicio, introducir primero factores de ficción en el sistema y quizá llegar a desnaturalizar la esencia misma del sistema parlamentario, que ha de operar sobre la natural y necesaria ética y hasta confrontación entre la mayoría y las minorías. Yo expreso y he expresado muchas coincidencias con los objetivos, desde luego, y hasta con algunas de las medidas o planteamientos concretos formulados por el Partido Socialista Obrero Español a lo largo de este debate. Pero creo que resulta claro, sin necesidad de mayores explicaciones por mi parte, que mi partido no comparte los supuestos teóricos en los que se fundamenta la propia filosofía política del Partido Socialista, notoriamente discrepante de los principios en los que se fundamenta la opción política de mi partido. Una vez investido el señor González como presidente del Gobierno y en el desarrollo normal de la legislatura,
Deberemos pronunciarnos sobre medidas de gobierno concretas, sobre leyes, decisiones que necesariamente, para ser lógicas y coherentes, deberán responder a un plan de conjunto, a un modelo teórico, a una filosofía en suma. Y es por ello por lo que cuando el candidato a presidente del Gobierno solicita la confianza de la Cámara, mi partido adopta una posición también de conjunto que se hace visible en el voto negativo y que de alguna forma define los motivos últimos en los que se fundamenta nuestra posición como opción política diferenciada de la del Partido Socialista Obrero Español. Ella no conduce naturalmente a una actitud de oposición sistemática e irracional. Los méritos o deméritos de una determinada propuesta serán juzgados por el grupo centrista en función del fin último que persiga, del tipo de sociedad que dibuje y, naturalmente, de sus propias disposiciones concretas en razón de la coyuntura y del momento de que se trate. Tal vez no sea excesivo por mi parte señalar ahora que el centrismo tiene acreditado en estos años, en esta Cámara, un sentido de ponderación, un ánimo de comprensión, de respeto, desde luego, para todos los grupos políticos. Decir ahora que ese es nuestro estilo, que es un modo de ser y actuar, creo que no es ninguna novedad. El grupo centrista comparece en este debate y lo hará así en el futuro, no con el propósito deliberado de ser un oponente político por sistema. Nuestra pretensión es y será definir unas ideas y unos principios que faciliten la configuración del tipo de sociedad que consideramos preferible para una justa y pacífica convivencia de todos los españoles. No pretendemos ser, pues, una oposición a ultranza o automática, sino clarificar posiciones, defender principios y dar testimonio de un modo concreto de entender al hombre y al mundo, y poner de manifiesto en función de ello nuestras discrepancias y, quién sabe, si nuestra conformidad con otras políticas convincentes será en todo caso la contribución honesta y sincera que el Grupo Parlamentario Centrista puede hacer a lo largo de esta legislatura. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor Lavilla. Muchas gracias. Señor González Márquez tiene la palabra. Señor presidente, señoras y señores diputados, intentaré ceñirme lo más posible a los temas planteados, atendiendo a un ruego sottovoce de nuestro presidente y quizás por ahorrar excesiva longitud al debate. Le agradezco sus palabras al señor Landelino Lavilla y le agradezco también, cómo no, la forma con que pronuncia su actitud negativa ante el voto de investidura. Es un derecho legítimo y a veces es incluso un deber diferenciador. Por consiguiente, yo lo que no voy a hacer es renunciar a explicarle algunas de las cuestiones que me han planteado, las fundamentales, quizás algunas enumerativas puedan ser suscitadas a lo largo de este debate. Ha habido una valoración que a mí me ha llamado la atención, pero que le quiero corresponder con la misma cortesía. Decía que las novedades a veces son escasas y que yo había hecho alguna advertencia ayer sobre que determinados proyectos, determinadas actitudes, determinados objetivos podrían ser compartidos. Yo creo que no se tomará mal el que le diga que efectivamente hay cosas que no son novedades, son simplemente retrasos, para decirlo en el sentido más suave de la expresión. No es una novedad pretender que la edad de jubilación sea a los 64 años. Ojalá fuera a los 40. No es una novedad, es un simple retraso. Por consiguiente, no querría hacer la enumeración de las no novedades
que probablemente enunciadas a veces hace 2, 3, 4 años no se han puesto en marcha, incluso en medidas legislativas de desarrollo constitucional, medidas que son calificables en su propio contenido, pero que son indiscutibles en cuanto a su necesidad, que al no haberse puesto en marcha es evidente que si se reitera la voluntad de hacerla, no se está produciendo una novedad desde el punto de vista de la necesidad. Ya existía la necesidad, simplemente desde el punto de vista de la decisión de sacar adelante algunos proyectos que, si se me permite, por el señor Landelino Lavilla, a veces se han estancado, más que por la falta de voluntad incluso de las personas, por obstáculos que es posible que no sean de la misma naturaleza, también lo expreso en esos mismos términos de absoluta corrección, en el momento en que estamos viviendo y probablemente en los momentos que podremos ir viviendo en el futuro. Ha calificado el señor Lavilla la política económica de estabilizadora y monetarista. Yo creo que es un error la calificación. Y le voy a dar solo 2 datos importantes. Ha hecho referencia al informe del Banco de España, que es un buen informe económico, que no obliga evidentemente al gobierno, y que, digamos que en términos comparativos con el cuadro macroeconómico para el 83 que hemos ofrecido, y nunca oí en esta Cámara un cuadro macroeconómico a 3 años, disponiendo de todos los instrumentos del Estado, de los que nosotros evidentemente no hemos dispuesto hasta este periodo de transferencia, pero limitándonos al año 83, no hay ningunos elementos diferenciales, sustanciales en ese análisis, aunque podría haberlos legítimamente, pero no es un plan de estabilización por varias razones. Primero, porque un plan de estabilización lo primero que tiende es a frenar el crecimiento del PIB, tiende a un crecimiento o cero o muy escaso como estabilización política. Segundo, porque no habría ningún monetarista que además intentara un plan de estabilización que pudiera soportar la heterodoxia de que nosotros propusiéramos una política de rentas concertadas, una política de negociación y por consiguiente que intervinieran algo más que puros factores monetaristas o de mercado dentro de lo que puede ser el proyecto de la programación económica. Y tercero, porque le quiero confesar que no proponemos una reducción brusca del déficit público, sino una reducción atenuada del déficit público, cosa que tampoco soportarían aquellos que pretenden un plan de estabilización. En la política de empleo he querido decir la verdad. Cuando se parte de una situación de -0, es decir, todavía de pérdida de empleo, hay que intentar llegar a una situación en la que se compense la recuperación y la pérdida del empleo, objetivo del Acuerdo Nacional de Empleo, que efectivamente no se ha llegado a cumplir en todos sus términos, para partir de ahí en una política de progresiva recuperación del empleo. Se ha interesado el señor Lavilla por la política tributaria. Ha constituido una parte, me ha parecido entender, importante de su preocupación. Yo le voy a dar algunos de los rasgos que van a ser sometidos a críticas posteriores incluso en este debate, pero que ya le anticipo para que se pueda sentir orientado sobre esa política tributaria. En primer lugar, pensamos que se debe culminar la reforma fiscal iniciada en el 77 con una mayor progresividad del impuesto sobre la renta, que mejore el tratamiento de las rentas bajas y de las familias. A propósito de la política familiar, no tiene, digamos que un sentido específico. A la familia se la protege en toda la legislación o se la abandona. No creo que haya una política familiar, digamos, específica, aunque haya medidas que atiendan específicamente a la familia. Unificando y reordenando las exenciones. Y lo quiero decir desde el frontispicio del debate para que no haya lugar a error. Una lucha decidida contra el fraude y la evasión fiscales,
potenciando la actividad y los medios a disposición de la inspección, así como aplicando la legislación penal contra delitos de esa naturaleza. Ya sé que eso a veces llama la atención, pero en el reino del neoliberalismo de hoy hay algunas personas que sufren prisión por haber defraudado a Hacienda. No es una figura extraña en los Estados Unidos, donde nadie duda de que pueda existir un marco de libertades e incluso un impulso dentro del neoliberalismo. Por consiguiente, parece que es lógico que se tome en serio el gobierno y que el Estado entero se tome en serio la solidaridad necesaria en el pago de los impuestos. Va a tener el impuesto sobre el patrimonio. Vamos a homogeneizar y a reordenar los incentivos fiscales a la renta dedicada a la inversión productiva. Vamos a aprobar con los perfeccionamientos técnicos que sean necesarios el proyecto de ley de sucesiones y de donaciones, también objeto de reiteradas críticas. Y vamos a introducir el impuesto sobre el valor añadido, teniendo en cuenta que vamos a estudiar con detenimiento su impacto inflacionista, que quizás sea el factor más negativo, y vamos a estudiar el acompañamiento de la aplicación del impuesto, por otra parte indiscutible, como exigencia de integración en las comunidades económicas europeas, con una política que sea capaz de transferir fondos del Estado a la Seguridad Social, liberando de cargas a las empresas, además de medidas que ya están pensadas dentro de esa misma dirección para que las empresas no se sientan tan gravadas por la seguridad social. Dentro de la política presupuestaria, que creo que también ha sido objeto de una leve alusión, le quiero anticipar que hay algo que no es una novedad, sino que quizás no se ha puesto suficientemente en marcha. Una reforma del sistema de elaboración, de presentación y de discusión de los presupuestos generales del Estado, de modo que constituyan un elemento más útil a la actuación del sector público y permita mayor transparencia y mayor control. He hecho una referencia hace un rato, esta misma tarde, de algunas partidas que, aunque no tengan repercusiones monetarias, no solo no han pasado por presupuestos, sino que tampoco han tenido el control del Tribunal de Cuentas. Queremos generalizar y perfeccionar los presupuestos por programas. Y desde luego tender a distinguir cuáles son los elementos tendenciales del gasto que deben analizarse más profundamente para tomar decisiones claras sobre los que sean de política coyuntural. Se va a intensificar la actividad de auditoría, y algunas se han hecho, pero se va a intensificar esa actividad de auditoría. Espero que haya incluso un mayoritario respaldo de la Cámara en acciones de esa naturaleza y de intervención del gasto público por parte del Estado. Y se va a hacer el máximo esfuerzo por reorientar el gasto público hacia la inversión más que hacia gastos corrientes de consumo público. La agricultura ha sido aludida, al igual que la política energética. Mire usted, señor Lavilla, en el problema de la política energética todos estamos convencidos, haciendo referencia al problema que usted plantea, que los precios que hoy están subvencionados, que algunos atienden a la agricultura o a la pesca, deberán seguir siendo subvencionados. Ahí no hay la menor duda ni el menor error. Todo lo que nosotros en este momento sentimos es que no haya habido un ajuste a los precios reales de los derivados del petróleo cuando la peseta se ha depreciado respecto del dólar en cantidades que se conocen perfectamente. Y lo sentimos porque realmente no solo ha producido unos efectos negativos desde el punto de vista de la hacienda pública, sino que han creado dificultades muy serias para algunas empresas del sector que seguramente usted conoce tan bien como yo. Por tanto, cuando hablamos de la política energética en el problema precio y hablamos de precios realistas, solo intentamos cumplir una decisión que fue una decisión compartida por muchos, pero que se ha quebrado a lo largo del año 1982, probablemente por acumulación de elecciones. Y ahora resulta que hay un embalsamiento de precios que naturalmente hay que intentar
corregir. En el sector agrario yo le agradezco que llame la atención, no me gustaría ser excesivamente reiterativo, pero le diré que pondremos en marcha un plan de seguros agrarios, ampliación del seguro integral para el ganado vacuno y hacer de ámbito nacional el seguro integral de cereales. Le diré también que pretendemos un decreto que regule la participación de las organizaciones de agricultores en la administración agraria, FORPA, SEMPA o IRIDA, que habrá reuniones con las organizaciones agrarias para establecer criterios respecto al proyecto de ley sobre cámaras agrarias a presentar este mismo año de 1983, que con esas mismas organizaciones agrarias se preparará y se discutirá, así como las organizaciones empresariales e industriales, el desarrollo reglamentario de la ley de contratación de productos agrarios que aún no se ha hecho, que se elaborará y presentará el avance sobre legislación de fraudes en materia de bienes de producción, abonos, piensos, plaguicidas, maquinaria, etcétera. Que intentaremos avanzar en los trabajos y disposiciones precisas para equiparar la seguridad social agraria al régimen general y para equiparar los amplios colectivos de trabajadores agrarios con el resto de los trabajadores en materia de prestaciones por desempleo. El sistema actual de prestación del empleo comunitario también se intenta reformar creando un fondo para programa de empleo rural y otro para programa de formación profesional y educacional de adultos. Ambos programas tendrán un desarrollo preferente allí donde se producen más agudamente estas situaciones, como son regiones como Andalucía y Extremadura. Habrá planes de regionalización del Banco de Crédito Agrícola y el estudio de nuevas orientaciones del crédito agrario hacia la explotación familiar, y planes para la reconducción de las cajas rurales hacia las actividades agrarias. Ha añadido una nota que creo que estaba implícita en el discurso sobre la necesaria reforma de la Administración, que no es una novedad, ni siquiera es una novedad apelar a la reforma de la Administración, no digo ya en la transición democrática. Es un problema que se reitera a lo largo de muchos y muchos decenios de la historia de España. Si la nota añadida es la de la profesionalización, de la profesionalidad, nosotros pretendemos que esa profesionalidad alcance incluso unos grados de responsabilidad en la Administración que hasta el momento nunca habían alcanzado. Por ejemplo, las direcciones generales, con la excepción que sea necesaria, pero que lo alcance gradualmente, para que se produzca efectivamente la menor alteración por lo que pueden ser alternancias de partido en el propio funcionamiento del aparato global de la Administración. Y se ha preocupado específicamente de un tema de los que califica de libertades en la libertad educativa. Ya durante la campaña electoral hemos intentado responder una y otra vez a este problema que se nos ha imputado, a mi juicio, de una manera no suficientemente leal, y no me refiero a nadie, porque nosotros hemos reiterado desde 1977 que estamos en favor de que exista una determinada política de subvenciones. La libertad de creación de centros docentes en ningún momento ha sido cuestionada ni será cuestionada por el Partido Socialista. La libertad de los padres para enviar a sus hijos a las escuelas que deseen en ningún momento será cuestionada ni ha sido cuestionada por el Partido Socialista. La libertad para que estos niños reciban la educación religiosa o moral de acuerdo con sus propias convicciones, no solo no la cuestionamos, sino que la reiteramos de acuerdo con los propios mandatos de la Constitución. Hemos dicho que vamos a mantener la política de subvenciones a la enseñanza privada. Y en algún momento lo he dicho de una manera brutal, aunque solo fuera para que la sociedad española no nos considerase tan torpes como para quebrar dentro del sistema educativo un servicio que es insustituible, aunque solo fuera por eso,
que no es solo por eso, sino por respeto a la libertad de creación y de mandar a cada padre a su hijo a la escuela que desee. Ahora bien, quiero ser absolutamente claro en esto. Las libertades a que he hecho alusión tienen que ser armonizadas con otras libertades. El dinero para los colegios privados hay que darlo, pero la atención prioritaria debe dirigirse a escuelas públicas en las que los equipamientos mínimos y el alto porcentaje de fracaso escolar manifiestan una necesidad inexorable para el poder público. En segundo lugar, el derecho a crear centros privados y a que estén subvencionados y a que tales centros mantengan un ideario propio no se discute. Lo que sí discutimos y negamos es que se puedan establecer en esos centros discriminaciones ideológicas para profesores y alumnos, pues hay una lógica que me parece inquebrantable. El dinero que mantiene esos centros es dinero de todos los españoles y por tanto dinero de una sociedad plural. Tercero, el derecho del propietario escolar a mantener esa propiedad, pero con la participación y la gestión de los padres, de los profesores y de los alumnos. Cuarto, el derecho a abrir nuevos centros, pero la subvención se dirigirá solo a aquellos que estén abiertos a todos y con una real intervención de la comunidad escolar. No quiero que se interprete ninguna palabra más que en el sentido que tiene. Lo que no puede hacerse a nuestro juicio, ni tiene precedentes en ningún país europeo, es la financiación a la enseñanza privada sin ningún tipo de requisito ni contrapartida. El problema de la libertad de enseñanza en España se centró en la pasada legislatura en torno a un debate muy concreto, el Estatuto de Centros Docentes. Nuestras objeciones a esa ley orgánica eran de dos tipos. La primera, existen de hecho tres tipos de centros: privados subvencionados y públicos. El Estatuto da el mismo tratamiento al colegio privado que al colegio privado subvencionado. El Partido Socialista estima que tiene que tener un tratamiento distinto porque es lógico que se especifique cuál es la diferencia entre el centro subvencionado y el centro que actúa al margen de cualquier tipo de subvención como una empresa de enseñanza, aunque ese título pueda ser mal recibido por los que tienen un centro de enseñanza. El Estatuto de Centros, tal como está, es la segunda observación, no recoge la participación de la comunidad escolar, sino que de hecho otorga todo el poder al propietario del centro. Esos son los matices legítimos desde cualquier perspectiva y desde luego legitimados por el conocimiento de la realidad tal como se produce en todos los países de Europa. Ha hecho, creo que, una referencia al pluralismo cultural a la que yo me parece que también me referí ayer. Si omití la referencia a ese pluralismo, desde luego no será porque pase por nuestra mente, ni por la mente del señor Lavilla pasa, que eso se nos pudiera ocurrir, que la política cultural pueda ser una política dirigista. A veces se nos acusa de intervencionismo al Partido Socialista. Yo le quiero decir una vez más, señor Lavilla, intervencionismo en distintas materias. Yo quisiera que no se pidiera al gobierno un intervencionismo no deseable en determinados sectores de la actividad económica. Pero estoy seguro que se le va a pedir la intervención al gobierno, de la misma manera que afirmo desde ahora que se va a producir esa intervención con fondos públicos, con fondos de todos los ciudadanos de España. Por tanto, la dialéctica intervencionismo, no intervencionismo, sí que es una dialéctica que a veces puede producir aristas considerables, porque si se habla de no intervenir, hay que hablar con rigor, y naturalmente ese rigor puede conducir a resultados que no son soportables por el propio sistema económico español y su funcionamiento. Por tanto, yo creo que en ese terreno lo que habría que hacer es pensar
cuánto tipo de intervencionismo se pudiera ir liquidando para hacer una política económica más sana. Desde luego hasta ahora, cuando ha habido una liberalización de una parte del sistema económico, entiéndase del sistema financiero, hay posiciones tremendamente encontradas. La de aquellos que dicen que esa liberalización no es compatible con el resto del funcionamiento de la economía y la de aquellos otros que pretenden ir a la total liberalización del sistema financiero hasta la desaparición de los coeficientes de inversión obligatoria y, sin embargo, al mismo tiempo, seguro que van a estar pidiendo financiación para sectores privados importantes y con créditos que sean créditos de medio y de largo plazo y de intereses reducidos. ¿Qué le vamos a hacer? Son contradicciones de nuestro sistema, contradicciones que o aceptamos como son o al menos no debemos exhibir dialécticamente como un arma de choque, porque siempre estaré dispuesto a alguien que me lo pregunte a decirle que no hago intervención económica cuando esa intervención económica sea pedida de fondos públicos y gestionada por el gobierno. Yo sé que le preocupa al señor Lavilla el problema de la justicia, por profesión, por cargo, y sin quererme extender mucho, quizás me atrevería a decirle que aparte de remitir a las cámaras las leyes preparadas y que se indican en un documento que leeré más tarde, la política en materia de justicia será la siguiente. La remisión de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la solicitud a las mismas, a las cámaras, de una tramitación rápida para constituir dicha ley en condición previa para acometer la reforma del sistema. En el mismo sentido de condición previa se presenta la tramitación del Código Penal. Aprobada la Ley Orgánica del Poder Judicial, se procederá a una nueva demarcación judicial tan reiteradamente solicitada para acomodar nuestra estructura judicial a una sociedad desarrollada y urbana como la española. Con la demarcación judicial efectuada, habrá que proceder a un aumento sustancial reclamado por todo el mundo de jueces, magistrados y demás personal al servicio de la Administración de Justicia. Para agilizar el funcionamiento de la justicia, procederemos a una redacción nueva de la Ley de Enjuiciamiento Civil y Criminal. Y no quiero seguir entrando en el plan de perfeccionamiento y mejora de la Administración de Justicia, porque evidentemente ese plan exige una dedicación presupuestaria que tenemos que estudiar en la elaboración de los primeros presupuestos a los que accederá, lógicamente, el Partido Socialista. Y finalmente ha hecho una referencia a Gibraltar que comparto, pero no es incompatible con el anuncio que hago desde ahora de que el Gobierno decidirá la apertura peatonal de la verja en función de criterios puramente humanitarios. Y repito, apertura peatonal de la verja. No es materia de negociación, sino fruto de la decisión del Gobierno, y en el primer Consejo de Ministros así lo propondré al equipo de Gobierno. Muchas gracias, señor González Márquez. Señor Lavilla, para un turno de réplica. Entiendo, señor presidente, que puedo aplicarme la petición de brevedad que ha formulado con anterioridad y, consiguientemente, voy a hacerlo desde el propio escaño y en términos muy breves. En todo caso, 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. No voy a hacer uso de ellos. Voy a hacer solamente algunas consideraciones complementarias que tienen por objeto fundamentalmente también precisar lo que yo he dicho, porque el señor González habla con mucha precisión y tiene empeño en que no se le atribuya lo que no ha dicho, y yo también tengo el prurito de que no se me atribuya lo que no he dicho o los planteamientos que no he hecho en determinados términos. Yo sé efectivamente que hay problemas de retrasos y me limito a referirme a lo que es mi experiencia como expresidente o reciente presidente de esta Cámara, de manera que no hay observación adicional que hacer. El tema respecto de la estabilización, yo creo que ha entendido muy bien el señor González cómo he formulado yo la cuestión
y cómo he utilizado una expresión meramente convencional para diferenciarme de la del plan de estabilización que se había utilizado antes, y en la que trataba de exponer simplemente una cosa, que con el 13% de disponibilidades líquidas, que es una magnitud en la que coincide su planteamiento con el del Banco de España, hay sin embargo discrepancias en las demás magnitudes, lo cual quiere decir que ese 13% de disponibilidades líquidas, si ha de operar con un punto más en la previsión de inflación y ha de operar con medio punto más en la previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto, genera efectivamente unos desajustes y unas tensiones, es decir, que producirán ese efecto de agravación que yo he llamado convencionalmente como un efecto estabilizador de signo monetario, probablemente con protesta de todos los economistas que pueda haber en el hemiciclo, puesto que, como saben, no soy experto y mucho menos para la utilización de la terminología. Pero la idea, sin embargo, creo que quedaba clara en los términos en los que la había formulado. Yo he recibido respuestas que me han resultado adecuadas a varios de los temas que han sido formulados. Yo celebro que haya prevista una revisión en el tratamiento fiscal de la familia, que a mi juicio está efectivamente penalizado en el actual sistema tributario, en las actuales previsiones del impuesto general sobre la renta de las personas físicas. El impuesto sobre el valor añadido, evidentemente, yo creo que el proyecto que existía ya en la Cámara había hecho la valoración de sus eventuales efectos y había computado lo que ya había anunciado y que saben que nosotros también habíamos defendido, que es la posibilidad de que el incremento recaudatorio resultante de la puesta en vigor del IVA pudiera suponer un alivio de las cargas sociales de las empresas en función de una reducción de las cuotas de la seguridad social, como ha expresado también el señor González. En materia de libertad de enseñanza, ha correspondido a lo que yo quería que correspondiera, que era prácticamente el restablecer una simetría rota en su discurso de ayer, cuando tras mencionar la educación y la cultura sucesivamente, menciona solo por referencia constitucional la libertad de expresión y no menciona la libertad de enseñanza. Simetría que ha restablecido, pero a continuación ha entrado a polemizar sobre aspectos que no habían sido planteados por mí, puesto que en ningún momento he planteado yo, ni aquí ni afuera de aquí, una confrontación, un antagonismo entre lo que es la enseñanza que unos llaman pública o estatal y lo que es la enseñanza que otros llaman privada o enseñanza no estatal, según la terminología que se prefiera, porque entiendo que efectivamente lo que ha de haber es una conjunción de esfuerzos al servicio de una tarea educativa que a todos importa y al servicio de unos principios fundamentales que establece la Constitución, entre los que está la libertad de enseñanza, tanto en su aspecto de libertad de creación de centros, cuanto en su aspecto de libertad o derecho de las familias para elegir el tipo de educación que desean para sus hijos. Por consiguiente, ese antagonismo que puede existir y que ha podido sentir y percibir el señor González, no lo ha sentido ni percibido en mí, ni desde luego en mi intervención reciente en esa postura, en esa tribuna. Y lo mismo le digo respecto del tema intervencionismo, no intervencionismo. Yo tampoco planteo esos temas dogmáticamente. Lo ha planteado en términos de contradicción. Yo diría que probablemente hay que plantearlo en términos de equilibrio. Y lo que sin embargo puede ocurrir es que efectivamente el sesgo político con que se dirija desde una u otra opción política pueda marcar uno u otro acento en una política más o menos intervencionista. Esa es únicamente una referencia complementaria que yo quería hacer a la que ha verificado el señor González. Y respecto del tema de la Administración de Justicia, obviamente el problema que planteaba yo era puramente el de su dimensión presupuestaria, porque sé por experiencia que el problema solo se resuelve cuando hay una definición de prioridad política clara en cuanto a resolver los problemas de la Administración de Justicia, porque el problema es presupuestario. El problema no es el de la nueva ley orgánica del Poder Judicial, por difícil que sea su tramitación en esta Cámara, o el de las nuevas leyes procesales, por complejas que sean su elaboración.
El problema real al final es un problema de prioridad política en su dimensión presupuestaria. Y yo agradezco su referencia a mis palabras respecto del tema de Gibraltar y el que haya recogido perfectamente el sentido político y el alcance con el que las he formulado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Lavilla. Señor González. Por pura deferencia, es posible que en la respuesta haya sobrepasado los límites de la pregunta, pero yo creo que la explicación no era ociosa, era una explicación, además de respuesta, a la Cámara en algunos aspectos que podrían haber quedado oscuros y que a lo largo del debate intento ir aclarando progresivamente. Quiero despejarle una duda. Las disponibilidades líquidas, como dije antes, no se constituyen solo por los depósitos. Hay más disponibilidades líquidas que los depósitos. Pero además de eso, si realmente se detraen algunas cantidades de las que están muy vinculadas al déficit público, es posible que ese incremento sea mayor para el sector privado. Como esa es nuestra intención, no habrá un excesivo rigor y las diferencias de magnitudes de medio punto y de un punto a veces muestran más el rigor de la tendencia que el realismo de la previsión. Nosotros queremos ajustarnos más al realismo que a una tendencia que tienda a un rigor excesivo y que después pueda no cumplirse. Llevamos 3 años sin poder bajar de ese suelo fatídico del 14% de inflación. Por tanto, el hacer una previsión que en este año se va a colocar casi en el 15, sobre el 12, ya es suficientemente importante y por consiguiente no queríamos hacer en eso una apuesta que fuera más allá de los límites de lo creíble. Gracias, señor González.